Saludos a todos los asistentes del Congreso que escuchan esta comunicación. Soy Carmen Pardo de Santayana, soy investigadora predoctoral de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y la comunicación que van a escuchar a continuación representa una pequeña parte de la tesis doctoral en la que actualmente estoy trabajando. La tesis se enmarca en el grupo estable de investigación, imaginación y mundos posibles también de la Francisco de Vitoria. Pues bien, el tema que nos ocupa tiene que ver con la profunda transformación que experimenta la arquitectura católica a partir de las primeras décadas del siglo XX. Concretamente, vamos a hablar de cómo este cambio de la arquitectura afecta también a la imaginería, que con imaginería nos referimos a las imágenes, a la iconografía propiamente católica, es decir, la representación figurativa o simbólica referida a Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Virgen, los santos, los ángeles o cualquier escena bíblica o no que sea de contenido religioso y esté enmarcada en el espacio litúrgico. Lo que se observa en el desarrollo de la nueva arquitectura católica es que desde los años 20 también hay una nueva propuesta iconográfica que se define por dos aspectos. El primero es la disminución en el número de imágenes, llegando incluso hasta su total desaparición. Lo habitual es que los complejos programas iconográficos que existían en otras épocas se redujeran en este momento a una sola imagen, que suele ser la de Cristo crucificado, y que a veces está acompañado de otra imagen, la imagen de la Virgen. En este caso habría dos imágenes. No obstante, ya se ha mencionado que, sin ser el caso más recurrente, sí hay algunos arquitectos que optan por prescindir totalmente de la iconografía para exponer únicamente un signo de la cruz, que es una cruz sin el cuerpo de Cristo, y en otros casos más extremos incluso no hay ni siquiera una cruz en el presbiterio. El segundo aspecto es la deformación de las figuras representadas o incluso el cambio de la imagen figurativa a la imagen abstracta o la combinación de ambas. El estilo de la escultura y pinturas decimonónicas, que era idealizado y teatral, deja paso entonces a las vanguardias en aras de poder crear un arte sacro auténtico y acorde con su tiempo. Dentro del proceso de transformación de la arquitectura religiosa, la iconografía fue uno de los puntos más complejos y controvertidos. Por ejemplo, es muy conocido el caso del Cristo de la iglesia de Asís, que tuvo que guardarse durante mucho tiempo por orden del obispo debido a la reprobación del público francés. Pero más allá de este tipo de controversias, de incidencias, la reducción y transformación de la iconografía fue también objeto de un intenso debate protagonizado fundamentalmente por teólogos e historiadores del arte. La participación de arquitectos y artistas se daba fundamentalmente a través de la propuesta materializada en su obra, ya que pocos defendieron sus ideas en los mismos formatos y foros que estos historiadores y teólogos. La discusión giraba en torno a diferentes aspectos problemáticos que se evidenciaban en la nueva propuesta iconográfica. Por ejemplo, la búsqueda de la austeridad, la economía y la sumisión del templo a la liturgia, entendiendo todo esto desde un prisma funcionalista, llevaba a muchos arquitectos a vaciar el edificio religioso de cualquier rastro ornamental. Pero la comprensión racionalista del templo coarta su visión simbólica, la visión simbólica de la iglesia, del templo, que es también necesaria y requerida para la celebración del culto. Y la iconografía desempeña su papel dentro de esta dimensión simbólica y por lo tanto su eliminación agrava este problema. Otro aspecto controvertido es que la ausencia total de imágenes en el templo contraviene el magisterio de la Iglesia, por el que se defiende y promueve la representación figurativa y antropomorfa de Cristo. Desde el Concilio Trujano en el siglo VII y la confirmación del Concilio de Nicea II en el siglo VIII, la iconografía se entiende como un signo predilecto de la encarnación del Hijo de Dios, y de esta forma un templo sin imágenes resulta incongruente con la profesión de fe en Jesucristo. Por otro lado, algunos teólogos defendían una reducción controlada de la iconografía para acabar con los problemas de la repetición de imágenes, el desorden y el abarrotamiento que caracterizó a muchos templos del siglo XIX. No obstante, esta reducción conllevaba el fin de la representación de los santos en muchos casos, que también se ordenaba en el magisterio de la Iglesia debido a la importancia de su veneración en la celebración litúrgica. Los santos son para el fiel un ejemplo al que mirar por ser un signo del mismo Cristo, de su triunfo sobre la muerte y de la promesa de la redención, y por tanto son un aspecto esencial en el conjunto simbólico y escatológico que compone el espacio litúrgico. Y en cuanto al lenguaje artístico de la nueva iconografía,
La actualidad artística era para muchos una condición necesaria para lograr un arte sacro auténtico y de calidad, y sin embargo la excesiva conceptualización de las formas hacía que en algunos casos las imágenes se convirtiesen en signos ininteligibles para los fieles, encerrándolas en una esfera de subjetividad e impidiendo su necesario carácter comunitario. Todos estos temas y muchos otros fueron tratados en el debate sobre la iconografía que se vivió en España entre los años 50 y 60. La discusión llegó más tarde que en el resto de Europa, en parte porque la modernización de la arquitectura religiosa en este país se inicia tardíamente, en 1950, con la construcción de la Basílica Hispanoamericana de la Merced y el Santuario de Aránzazu. Ya en estos dos templos se aprecia una clara reducción y transformación de la iconografía. El debate español estalla en este momento, pero se aviva con la publicación de la encíclica Mediator Dei de Pío XII en 1947, en la que se volvía a afirmar la importancia de las imágenes de los templos, en particular la representación y veneración de los santos, y la conveniencia de un equilibrio entre el naturalismo y el simbolismo en el lenguaje artístico de las representaciones. También la posterior constitución para la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II puso el foco en la conveniente escasez de las imágenes y su debido orden, proporcionando nuevos matices y cuestiones a esta discusión. En este contexto se cruzaron argumentos sobre las causas de la escasez o transformación de la iconografía, sus consecuencias y también su proyección en el futuro. Se hablaba de una nueva crisis de las imágenes, de la necesidad de que la Iglesia colaborase con grandes artistas del momento, despertando una nueva discusión sobre si era necesario que el iconógrafo tuviera fe o no. También se hablaba de que la escasez de imágenes podía provenir de una influencia protestante o incluso de que se tratase de una nueva postura iconoclasta. Entre la diversidad de opiniones persiste una idea clara, y es que el fenómeno de la iconografía en el siglo XX es percibido por todos como un problema. Las diferentes visiones sí difieren sobre la gravedad o levedad del problema, sobre la necesidad de ahondar en él desde un plano teórico o práctico pastoral, o sobre las posibles soluciones, pero todas ellas manifiestan la conciencia del problema. Sin embargo, esta discusión, que es tan candente a mediados del siglo XX, fue sofocándose con el tiempo sin llegar a ninguna conclusión clara o a propósitos concretos. Y todo ello a pesar de que en la actualidad la iconografía católica sigue presentando más o menos las mismas características que entonces. En España, la moda del expresionismo sí que ha perdido fuerza, pero la escasez o ausencia de imágenes se mantiene como una característica omnipresente en los templos de reciente construcción. Pero hoy la iconografía no constituye el centro de ningún debate con la suficiente relevancia como para tratarse en monografías o en revistas de arte o arquitectura. Y este silencio es el motivo por el que los escasos investigadores dedicados al estudio de esta cuestión infieren que, especialmente desde la arquitectura, no se tiene conciencia del problema como sí se tenía antes. Por otro lado, desde la teología, la cuestión se aborda desde un plano teórico sin establecer un puente entre el sentido teológico simbólico de la iconografía y su materialización en propuestas reales y concretas. Un análisis rápido del estado actual de la cuestión muestra que la investigación es mínima, parcial o fragmentada entre lo teórico y lo existente, las propuestas reales, digamos. Por tanto, esta comunicación está dirigida a retomar de nuevo este debate inconcluso que no ha perdido interés, ya que, al menos en cuanto a la escasez de imágenes, sigue siendo un rasgo propio de los templos en nuestros días. Y este propósito está encaminado a colaborar, aunque sea de forma muy modesta, al repensamiento sobre el sentido del arte litúrgico contemporáneo. Para ello, proponemos un acercamiento al objeto debatido desde la observación de la realidad, es decir, de las propuestas arquitectónicas e iconográficas concretas. Para ello, nos vamos a enfocar en estudiar la obra del arquitecto español Miguel Fisac. En el campo de la arquitectura religiosa es el más prolífico de su generación, que es una generación que se considera la pionera en la modernización de la arquitectura en este país. Y Fisac también tiene una peculiaridad, y es que no se limitó a explicar sus iglesias únicamente desde un punto de vista constructivo y estructural, sino que compartió con el mundo diversas reflexiones sobre qué es para él la arquitectura del templo, qué es el espacio sagrado, para qué sirven las imágenes, cuántas tiene que haber en el templo y cómo debe ser su lenguaje artístico.
De todos estos escritos y, por supuesto, de su ingente obra, se destila una propuesta arquitectónica e iconográfica muy interesante con la que Fisac sí que participó en el debate sobre el arte sacro del siglo XX. Así, la cuestión de la iconografía, que nunca ha gozado de la suficiente relevancia dentro de los estudios que analizan a Fisac, sí se torna valiosa para nuestro propósito. Pero resumir la propuesta de este arquitecto de cerca de 40 edificios religiosos en estos escasos minutos no es tarea fácil y por lo tanto vamos a tratar de condensar los principales puntos sobre los que se fundamenta su concepción de la imaginería, estableciendo algunas conexiones con el debate nacional e internacional al que ya hemos hecho referencia. Pues bien, comenzaremos explicando que en esta comunicación vamos a analizar la obra de Fisac a partir de 1950. Es en este punto cuando, después de unas experiencias y unos viajes por Oriente, escribe su propia definición de arquitectura. Él dice que la arquitectura es un trozo de aire humanizado, pero la arquitectura religiosa, en cambio, es para él un trozo de aire sagrado, donde el hombre se pone en contacto con lo sobrenatural gracias a una serie de medios plásticos que configuran una atmósfera de recogimiento. Con esto, Fisac rechaza una lectura exclusivamente funcionalista del templo para reconocer en él también una dimensión espiritual que el arquitecto no puede ignorar. De esta forma, su crítica al racionalismo se convierte en la primera salvaguarda de la imaginería. Otro aspecto fundamental que se hace evidente en esta definición es el hecho de que Miguel Fisac, como muchos otros arquitectos contemporáneos, entiende la arquitectura de un modo fenoménico, y por ello Fisac entiende que para que el templo pueda ser habitado como un espacio sagrado, debe ser percibido como tal. En esta percepción, la emoción religiosa es lo que Fisac busca suscitar por medio de su arquitectura. Pero para que esta emoción religiosa surja en el hombre que habita el templo, es necesario que el espacio se diferencie de su entorno natural y cotidiano. En esto Fisac sigue la tesis del fenomenólogo de la religión Mircea Eliade, que explica cómo el espacio sagrado se encuentra separado del espacio profano, constituyendo el centro del mundo para el hombre. Sobre esta premisa, Fisac argumenta que en otras épocas el hombre vivía en un mundo natural y, por lo tanto, la arquitectura religiosa se separaba del mundo a través de un lenguaje de efectos artificiales, fantásticos y maravillosos. En el mundo moderno, el mundo de Fisac, lo fantástico y maravilloso abunda ya en la vida cotidiana y por los avances científicos y tecnológicos, por la televisión y por el cine. Y de este modo la arquitectura religiosa contemporánea debe separarse para ser sagrada por medio de un lenguaje antifantástico, así lo llama él. Abro cita: nada fantástico que podamos construir nos podría sobrecoger religiosamente. Nos encontramos por primera vez ante la necesidad de crear un ambiente sagrado, no solo distinto del de otras épocas, sino incluso opuesto. Fin de la cita. Para generar la alteridad entre el espacio profano y el sagrado, Fisac va a crear un lenguaje arquitectónico de extrema sencillez. A todo esto, Fisac le añade un epílogo a su definición de arquitectura religiosa. Dice que el templo católico es además un trozo de aire sagrado en movimiento. Por la influencia de la arquitectura japonesa, Fisac considera que la sensación del espacio en movimiento puede ser un signo que represente la realidad viva del sacrificio del altar, de la incorporación de los fieles al sacrificio, de la comunión de los santos y de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Y cómo se traduce todo lo dicho en la arquitectura de sus templos? Pues vamos a verlo. Pues se traduce en unas construcciones que emplean materiales económicos y con un acabado visto. En ellos no hay efectos dramáticos o teatrales, sino una total prioridad de esta tensión, esta sensación dinámica de todo el espacio hacia el altar. La luz, el color y las proporciones del espacio están modulados de una forma que el altar se percibe como el lugar destacado y privilegiado de todo el recinto. Esta sensación Fisac la consigue durante un buen periodo de su trayectoria a través de lo que él llamó la solución convergente. Esta solución la puso en práctica a través de 3 modalidades. La primera se llamaba dinamismo espacial por convergencia de muros ciegos, que es la que se observa en la capilla para el Colegio de Dominicos de Arcas Reales en Valladolid. Este tipo de convergencia se realiza por la construcción de 2 muros laterales convergentes que, siendo de ladrillo visto, ciegos y sin ornamentación, dirigen la atención del fiel hacia el presbiterio.
La nave se encuentra en semipenumbra mientras que el altar recibe una fuerte iluminación cenital. También el suelo de la nave se eleva a medida que se aproxima al presbiterio y al tiempo que la cubierta también se eleva en altura. Aquí vemos por primera vez cómo Fisac trata la iconografía en su arquitectura. Hay una única imagen, que en este caso se trata de un conjunto escultórico de la Virgen del Rosario y Santo Domingo. Esta imagen se coordina con el juego del espacio convergente, de modo que destacan el presbiterio y no retienen la atención del fiel en los paramentos laterales, sino en el altar. Lo mismo ocurre con la iconografía en los templos que siguen las otras dos modalidades de la solución convergente. La segunda es la convergencia en fuga de color, que se pone en práctica, por ejemplo, en el Teologado de San Pedro Mártir. La tercera es la convergencia asimétrica, que entre muchas otras iglesias se observa en la coronación de Nuestra Señora. En estas dos iglesias que acabo de citar podemos observar el protagonismo de la iconografía, en este caso del Cristo crucificado, suspendido sobre el altar por medio de cables de acero. La imagen, como vemos, no interfiere en el dinamismo generado por la luz, el color y los paramentos, sino que más bien colabora con él. La imagen es el acento de la arquitectura. Este es más o menos el mismo lugar que ocupa la imaginería cuando Fisac abandona la solución convergente tras la celebración del Concilio Vaticano II. En las iglesias de Santa Ana o Santa Cruz de Oleiros se observa que la temática y la colocación de la imagen de Cristo y de la Virgen es esencialmente la misma. Con esto podemos responder parcialmente a la pregunta de por qué Fisac reduce las imágenes en el templo. Las reduce en parte porque la iconografía es un engranaje más dentro del conjunto de la arquitectura. Se pliega a ella. En este caso cabe preguntarse por qué no las elimina del todo, como si hacen otros arquitectos de su generación, como vemos en algunos anteproyectos de Alejandro de la Sota. La clave está, como ya hemos dicho, en cómo entiende Fisac cuál es la función del templo. Para él la función del templo es doble, es servir físicamente a la reunión de los fieles en torno a la celebración litúrgica, pero por otro lado también es crear una ambientación que sirva espiritualmente para el encuentro con Dios. Para Fisac las imágenes son indispensables porque cumplen su papel dentro de la función simbólica del templo, o la más espiritual. Es decir, que sirven a la creación de la atmósfera sagrada, porque son un vehículo de oración. ¿Pero por qué? Porque la imaginería es valiosa fundamentalmente por su arraigo en la vida de fe de los fieles. Todo esto es según Fisac. Porque si la emoción religiosa es lo central para que el templo sea habitado por el hombre como un espacio sagrado y la misión de este templo es ponerle en contacto con Dios, el arquitecto no puede prescindir completamente de las imágenes, ya que son fundamentales en la vida de fe de los fieles. Al mismo tiempo, Fisac confiesa detestar la iconografía, que no tiene otro fin que el decorativo, y lo decorativo degrada la arquitectura y la función religiosa del templo y además repugna a la sensibilidad moderna, y por este motivo para Fisac las imágenes tienen que ser pocas, no tienen que ser decorativas sino puramente devocionales. Concretamente él dice que se necesitan únicamente dos imágenes, que son la de Cristo crucificado y la de la Virgen su madre. La primera debe presidir el presbiterio y la segunda colocarse entre el presbiterio y la nave como si mediara entre los fieles y Dios. También resulta reprobable para Fisac una devoción excesivamente dependiente de las imágenes porque la considera idolátrica y fetichista. El arquitecto, según él, tiene el deber moral de ayudar al fiel a dar un salto cualitativo en su vida de fe hacia una fe más recia y eucarística en la que la imagen no siempre sea la mediadora. Esto también justifica la escasez de imágenes en sus templos. Y por otro lado, el lenguaje artístico de las imágenes, según Fisac, debe regirse por un cierto equilibrio entre el simbolismo y el realismo. Debe inspirar devoción y debe ser expresiva. Pero dentro de esta teoría caben obras tan diversas como el conjunto escultórico de Capuz en Arcas Reales, la Virgen de José Luis Sánchez o el Cristo sin rostro de Pablo Serrano. Entonces, hasta aquí hemos resumido algunas ideas principales sobre las que se fundamenta la propuesta iconográfica de Miguel Fisac, y estos puntos yo creo que podrían servir para rescatar de nuevo el debate y reflexionar acerca de sus posibles implicaciones estético-teológicas, como por ejemplo, se podría discutir sobre el hecho de que la imagen devocional haya suplantado por completo a la imagen cultual. Estas categorías que tomamos de una obra del teólogo Romano Guardini ayudan a explicitar la diferencia esencial
entre una iconografía creada desde la experiencia de fe del artista o del fiel a una imagen teofánica, que sea de contenido, digamos, dogmático, porque la primera es subjetiva y por tanto no es válida para todo tiempo y todo hombre, y la segunda en cambio es querigmática, es objetiva y válida para cualquier cristiano, porque porque es un signo de su credo y de lo que la liturgia significa. Otro punto que podría considerarse, digamos, problemático o discutible es cómo ese dinamismo espacial hacia el altar ha asumido la función simbólica, eclesiológica y escatológica que en otros tiempos tenía la iconografía. La comunión de los santos, por ejemplo, que en otras épocas se plasmaba a través de la representación de la Jerusalén celeste, que celebra la liturgia en comunión con la iglesia militante, se ha sustituido por un signo que es inmaterial y difícilmente inteligible por el fiel. Y como digo, su significado puede ser confuso para gran parte de los feligreses. El tercer punto que podemos señalar consiste en los límites de la representación figurativa en las imágenes escogidas por Fisac para sus iglesias. En una de las figuras sí que hay gestos definidos, en otras el cuerpo de Cristo se funde con la cruz que lo sostiene y lo humano casi parece anecdótico. La encarnación de Dios se eclipsa por un signo que es un concepto, un mensaje. El rostro de Cristo, en el cual se puede conocer a Dios Padre, según las palabras de Cristo en el Evangelio, se ha difuminado. Numerosos teólogos han advertido en contra de esta conceptualización excesiva de las imágenes, precisamente porque su sentido es representar la encarnación del Verbo como el signo de la nueva alianza de Dios con el hombre. Y por Cristo, Dios tiene un rostro que el hombre puede conocer y al que debe mirar. Es por tanto que la deformación excesiva de la imagen puede estar motivada por un interés artístico y emocional más que por un interés litúrgico o teológico. Así que con esto llegamos al final de esta comunicación. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención y espero su participación en el debate. Muchas gracias.